El pasado 3 de marzo, en la Plaza Nueva, se presentó la confluencia liderada por Podemos Izquierda Unida y hoy tenemos la oportunidad de hacer la entrevista a Susana Hornillo, que es la persona que lidera esta confluencia. Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo están esos ánimos? Hola, buenos días, Eugenio. Pues la verdad es que muy bien, muy contenta por la noticia que pudimos hacer pública el viernes, como has comentado. Es un momento histórico para Sevilla. Hay diferentes ejes en los cuales los partidos que forman parte de la confluencia están aportando sus planes reivindicativos. Entonces, así, en síntesis muy breve, ¿cuál para ti serían los puntos más importantes que para la ciudad de Sevilla que aporta esta confluencia liderada, como decimos, por Podemos e Izquierda Unida? Bueno, pues tengo que decir que estoy muy contenta, muy entusiasmada con este proyecto que presentamos, porque tenemos una idea común, compartimos la misma visión de lo que necesita la ciudad. Principalmente los problemas que encontramos en Sevilla es una falta total de priorizar las necesidades de los ciudadanos, de las personas que viven todos los días en Sevilla. El ayuntamiento ahora mismo se está comportando más como un promotor inmobiliario o turístico que como un ayuntamiento que se preocupa por las necesidades de sus vecinos y vecinas, y ese diagnóstico lo compartimos todas las formaciones de la confluencia. Sevilla necesita intervenciones para combatir el cambio climático. Tenemos formaciones ecologistas que tienen ideas muy concretas para conseguir que Sevilla sea un lugar más verde, más sostenible, en definitiva que sea más agradable vivir todos los días en Sevilla. Todos sabemos la calor que hace aquí en verano y no todos los vecinos tienen la posibilidad de irse 3 meses de vacaciones. Y en segundo lugar tenemos que tomar medidas urgentes en relación con las viviendas turísticas. Hay zonas de Sevilla que tienen un porcentaje de pisos turísticos muy por encima de lo que organismos internacionales recomiendan. Estamos hablando de más de un 30%, un 35% de pisos turísticos en ciertas zonas del centro. Tenemos que tomar medidas urgentes. La primera de ellas sería declarar zonas tensionadas a estas zonas donde se supera el límite de pisos turísticos y establecer medidas relacionadas con que el turismo sea más sostenible, más enriquecedor de cara al resto de barrios donde no son tan atractivos para los turistas. Por ejemplo, estamos proponiendo la tasa turística de tal manera que la riqueza que dejan, los beneficios que deja el turismo no se concentre solamente en unas pocas zonas de Sevilla, sino que repercuta en el resto de barrios. Se trataría de una tasa turística finalista que permitiría hacer intervenciones para mejorar el resto de los barrios, por ejemplo. Susana, hay una cuestión relacionada con lo que tú acabas de comentar del cambio climático y afecta mucho al tema de las escuelas. Claro, el tema de las escuelas, poner aire acondicionado en todas las aulas es una cosa bastante complicada, difícil y muy encarecido económicamente. ¿Es posible que las escuelas, los patios, empiecen a ser verdes, poner plantas que sean paredes verdes en todos los lugares de donde está la escuela para disminuir el calor? El problema del mantenimiento de los centros escolares es uno acuciante hoy en día. La excesiva externalización de los servicios públicos, que es un modelo que está siguiendo este ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo, incide precisamente en el problema del mantenimiento de los centros escolares, y uno de los problemas es precisamente el que comentas, la falta de acondicionamiento climático para las escuelas. Es cierto que por esa falta de mantenimiento, edificios muy antiguos, hay ciertas instalaciones que no son posibles, pero sí hay otras soluciones. Y una puede ser, como bien comentas, que se habiliten los patios, que sean más habitables para los niños y las niñas. Muchos de los patios escolares son de cemento, están hechos totalmente de cemento, no tienen instalaciones suficientes para llevar a cabo actividades deportivas, no tienen zonas verdes, como bien comentas, no tienen toldos, que una solución que es posible
con muy poco coste es instalar toldos en los patios escolares. Ya hay algunos que lo tienen, pero ha sido gracias a las movilizaciones de las AMPA y al dinero de los padres y las madres. Así que sí, esa sería una de las medidas que deberían acometerse para facilitar que se acondicionen climáticamente los colegios aquí en Sevilla. Yo te proponía y te comento sobre el tema de, también relacionado con el tema de las zonas verdes, es meter las zonas verdes en los centros, en las escuelas, con plantas que sean aéreas y con paredes que sean verdes. Pero además, la ciudad necesita más verde. Necesita que proteger a los árboles. Parece que ya es una cosa urgente porque la cantidad de árboles que se han cortado en los últimos periodos ha sido alarmante y queremos saber cómo planteamiento que hace Podemos, Izquierda Unida, para reverdecer y meter bosque en la ciudad. Pues principalmente nosotros consideramos que las zonas verdes, los árboles, eso es un patrimonio de Sevilla al que no podemos renunciar y tenemos que protegerlo como tal. En ese sentido, en todas las intervenciones que se hagan en las calles tienen que ir acompañadas de un proyecto de conservación de las zonas verdes, de restitución de arbolado en caso de que sea eliminado por esas intervenciones, eso por un lado. Por otro lado, también estamos proponiendo la creación de pulmones verdes en todos los distritos, creación de pasillos verdes en las zonas más concurridas en los barrios, por ejemplo en zonas cercanas a los mercados, para en definitiva hacer más habitables los barrios. No solamente hay que tener sombra en las zonas turísticas, también en los barrios que no son tan turísticos. Esas serían nuestras medidas principales. Bueno, nosotros te llamamos desde el Polígono Sur, que es donde tiene su sede en este momento Radiópolis, desde la Factoría Cultural, y ya sabemos que hay muchos problemas. Fundamentalmente, una candidatura de izquierda tiene que mirar con cierta prioridad a los barrios más degradados de Sevilla. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, eso sumado a que es una población que tiene dificultades para acceder a la educación, al mundo laboral, y que después se ve reflejada en la poca conciencia a la hora del voto, ¿no? Porque son sitios donde se da la abstención prácticamente en un porcentaje tremendo, ¿no? Casi el 90% de la población de estos barrios ni siquiera se da la molestia de ir a votar, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde vuestra candidatura para ilusionar, para promover el voto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que has hecho, Eugenio. Año tras año, Sevilla mantiene el récord de poseer los barrios más pobres de España y eso sigue así, no cambia. Y esto para nosotros es una prioridad absoluta, el revertir esa gran desigualdad que tiene Sevilla. No puede ser que tengamos una ciudad que sea capaz de organizar grandes eventos internacionales y se jacte de ello y no sea capaz de llevar a cabo las intervenciones necesarias para disminuir esa desigualdad, como bien dice. Nosotros tenemos claro que queremos revertir ese orden de prioridades. Para nosotros los vecinos y las vecinas van a ser el centro y queremos transmitirlo así a los barrios de Sevilla. En primer lugar, y muy básica, nuestro primer compromiso será realmente llevar a cabo los presupuestos, los compromisos a los que se alcance, a los que se llegue en el ayuntamiento, y de estar liderado por nuestra coalición de Podemos, Izquierda Unida y el resto de formaciones que nos acompañan. Desde luego que los compromisos se cumplirían. Tenemos que lamentar que el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos presupuestos apenas ha ejecutado el 50% del presupuesto destinado a los distritos. Eso llama muchísimo la atención y además hace pocos meses tuvimos la noticia de que devolvió 800.000 euros a la Junta de Andalucía destinados a actuaciones sociales por no ser capaz de ejecutarlo. Este tipo de situaciones no se van a dar en un gobierno liderado por nuestra coalición. Bien, Susana, pues esperemos que la ilusión entre la gente, que hay mucha desafectación, ya que los compromisos no se cumplen en gran medida y las personas, pues lógicamente, cuando se sienten fracasadas, pues llegan a esos términos. Queremos hacerte también otra cuestión muy importante en la ciudad de Sevilla y se refiere al tema del transporte. Tenemos carril bici,
Hay autobuses, hay líneas de metro, hay líneas del metrocentro, más vías que se quieren montar a través del metro, y sobre todo hay una problemática que todavía no se ha cumplido, que ha sido construir de una forma eficaz y eficiente el anillo ferroviario de Sevilla. Sí, pues evidentemente lo que no se puede tolerar es que para moverse de una zona a otra de Sevilla, en muchas ocasiones tardas 3 veces más en servicio público, en autobús, que en coche. Si queremos minimizar el uso del coche privado para reducir el exceso de tráfico en la ciudad, para reducir las emisiones contaminantes, no podemos consentir que estas situaciones se den. Eso impide la conciliación y no está de acuerdo con un proyecto más verde para la ciudad. Nosotros nos comprometemos a revisar esas líneas que sufren tan elevadas y facilitar la movilidad para todas las personas de Sevilla, independientemente del barrio en el que vivan. También los carriles bici necesitan una revisión. Hay zonas donde están prácticamente inaccesibles. Yo soy usuaria de bicicleta y puedo dar fe de eso. Hay ciertas zonas donde es imposible transitar en el carril bici. Son necesarias actuaciones para mejorar. Y en ese sentido nosotros nos comprometemos a revisar el trazado de carril bici, a aumentar ese trazado en ciertas zonas donde no existe y mejorar la situación actual de ciertas zonas del carril bici. Bueno, si hay un tema especialmente sangrante en ciertos barrios de Sevilla, son los cortes de luz que han dado pie a que exista una plataforma llamada Barrios Hartos, que está continuamente manifestándose, fundamentalmente ante las instalaciones de Endesa. ¿Qué papel debería de jugar el Ayuntamiento de Sevilla con una alcaldesa de Podemos y de Izquierda Unida? Bueno, lo que es intolerable es que una empresa como Endesa esté vulnerando derechos fundamentales con vecinos y vecinas de Sevilla durante años y el Ayuntamiento se siga sacando fotos con esa empresa adjudicando contratos. Eso, desde luego, que es intolerable, moralmente y desde todos los puntos de vista. Un ayuntamiento liderado por nuestra coalición lo primero que haría sería imponer cláusulas sociales en todos los contratos que se llevarían a cabo con empresas como Endesa. Es decir, una empresa que no cumpla con un compromiso social no sería contratada por el Ayuntamiento de Sevilla y en este caso, por ejemplo, Endesa no cumpliría con esos requisitos. Así que en todos los contratos que el Ayuntamiento hiciera con empresas, por ejemplo, estamos hablando del caso de Endesa, llevarían esas cláusulas sociales. Y otro tema sería la gran brecha cultural que existe entre el casco antiguo y la gran cantidad de barrios de Sevilla, que prácticamente la presencia es poco significativa de la cantidad de actividad cultural que genera el Ayuntamiento de Sevilla. Desde Radiópolis apostamos porque los sábados y los domingos estén abiertos en su totalidad los centros cívicos, dotándolos de actividades culturales para dinamizar la vida social de los vecinos. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Eugenio. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con el sector de la cultura en Sevilla y nos trasladaron su preocupación ante la situación de la cultura en Sevilla. Principalmente lo que observan es una falta de público y de iniciativas municipales para fomentar el aumento del público en las actividades culturales. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que harían falta escuelas municipales de arte para acercar el arte y la cultura a los niños y las niñas de los barrios desde que son pequeños, que sientan cercanía, que se sientan comprometidos, que se sientan identificados y sean potencialmente en el futuro público para esas obras, esos eventos culturales. Por otra parte, como bien dices, hay que acercar la cultura a los distritos, a los barrios. No puede ser que ciertos eventos culturales parece que se han reservado a ciertas élites de Sevilla. Y tenemos que decir que hay muchos centros que están financiados con dinero público, con impuestos de todas y todos, pero al que solo pueden acceder ciertas personas por el elevado precio de estos eventos. Entonces también, en ese sentido, habría que acercar la cultura a los barrios, como bien dice, con iniciativas como la que propone de mantener
abiertos los centros cívicos para eventos culturales, pero también acercar los barrios a la cultura del centro, es decir, hacer accesible para todo el que quiera, sienta esa necesidad de asistir a ciertos eventos culturales, pero que no puede porque tienen un precio muy elevado. Otro de los temas importantes que la ciudadanía necesita de Sevilla se refiere al tema de la vivienda. Como tú bien sabes, la vivienda es un problema en las grandes ciudades enorme, porque grandes poblaciones que están alrededor de Sevilla se están viniendo a la capital. Parece que la capital de la provincia es la que tiene que acoger a gran cantidad de gente y es donde ofrece más empleo, más situaciones adecuadas, y hay un problema muy grave: la vivienda pública. Se hace poca vivienda pública y además parte de las viviendas que tenían mucha gente contratada y demás, pues han expulsado porque no llegan los pagos o otro tipo de problemas. ¿Cómo pretende la candidatura Izquierda Unida y Podemos Izquierda Unida resolver este problema de la vivienda? Bueno, pues una de las principales medidas que afectaría al precio de la vivienda sería la que hemos comentado al principio, al declarar zonas tensionadas a estas zonas donde hay excesivo porcentaje de pisos turísticos. Cuando hay una gran presencia de pisos turísticos, automáticamente el precio de la vivienda sube en las áreas cercanas, entonces tenemos que actuar inmediatamente para reducir ese porcentaje de pisos turísticos y evitar que esos precios sigan subiendo. Sí. También, como bien dices, lo que no puedes consentir es que cuando hay un suelo disponible, lo primero que hace este ayuntamiento es destinarlo a construir un hotel de 5 estrellas. Yo no sé cuántos hoteles de 5 estrellas tenemos ya, y no precisamente a viviendas públicas para un precio más accesible. Nosotros pondríamos el PGO al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los grandes lobbies turísticos. Y en ese sentido, además, podemos destinar suelo para instalar empresas de alto valor añadido, empresas que, por ejemplo, tengan que ver con la transición energética, que aporten un empleo de calidad en Sevilla, que principalmente está centrado en el sector turístico y que no da empleos estables, empleos precarios, empleos que están excesivamente condicionados por la estacionalidad del turismo y que no permiten a los jóvenes, por ejemplo, en Sevilla, acceder a una vivienda por esa inestabilidad laboral. Entonces, esas serían una de las medidas que nosotros tomaríamos también desde nuestra coalición. ¿Y habéis pensado, por ejemplo, en una empresa eléctrica municipal? Con el tema de todo el cambio climático, el tema del acceso a las nuevas tecnologías. Barcelona puede representar como una ciudad donde está liderando todo un movimiento de la ciudadanía muy importante, y entre ellas es una empresa eléctrica municipal. Desde luego, nuestras actuaciones van a ir dirigidas siempre para intentar depender lo menos posible de las oligarquías empresariales, como puede ser el caso del acceso a la energía. Nosotros estamos trabajando en un proyecto relacionado con las comunidades energéticas, es decir, es uno de los proyectos que vamos a presentar en nuestro programa para que los distritos los barrios sean autosuficientes a la hora de acceder a la energía. Así que sí, en ese sentido nosotros apostamos porque los barrios sean autosuficientes, que no dependamos tanto de las grandes empresas energéticas. Bueno, estamos hablando con Susana Hornillo, líder de la candidatura al Ayuntamiento de Sevilla para el próximo 28 de mayo. Pero esta semana tenemos el Día de la Mujer, que se celebra de una manera con cierta división en el movimiento feminista. Dime brevemente tu opinión al respecto, y si quieres añadir algo sobre la ley llamada del sí es sí, pues también agradecemos tu opinión al respecto. A ver, nosotros, por supuesto, somos conscientes de la pluralidad de opiniones y no tenemos nada que decir al respecto. Nosotros apostamos
por un movimiento feminista que abogue por los derechos de las mujeres, y creo que nosotros desde el gobierno de coalición hemos dado muestras de que estamos luchando por los derechos de las mujeres de todos los puntos de vista. Nunca se han conquistado tantos derechos para las mujeres o para el colectivo LGTBI en España desde que está el gobierno de coalición. Nos ha puesto a la vanguardia de Europa y del mundo, reconocidos internacionalmente por la conquista de derechos. Así que en ese sentido creo que nosotros estamos dando bastante muestras de qué lado estamos. Estamos del lado de las mujeres, de la igualdad y de romper con todas esas desigualdades que muchos colectivos han tenido que soportar tradicionalmente. Y en cuanto a la ley de solo sí es sí, creo que ya está bastante claro que el problema es de aplicación, porque hay muchos jueces que aplican correctamente la ley, entonces no tiene sentido que haya otros que no la apliquen. Así que en ese caso nosotros no tenemos ninguna duda de que la ley de solo sí es sí es una conquista. Tenemos que decir además que se trata de una ley integral, que no solamente cuyo objetivo no es una ley punitivista, sino una ley que proporcione más derechos a las mujeres que sufren violencia sexual, con un acompañamiento, con unos servicios de atención psicológica, con una serie de ayudas económicas para aquellas mujeres que se tengan que dar de baja como consecuencia de una agresión sexual. Entonces quiero decir que es una ley integral que se está centrando demasiado en el tema punitivista cuando ese no es el objetivo, porque eso ya está demostrado que no disminuye las agresiones sexuales, que aumenten las penas no disminuye las agresiones sexuales. Se está haciendo una mala interpretación con fines partidistas, lógicamente, como ya estamos acostumbrados cuando se trata de iniciativas impulsadas por Podemos. Y Susana, para ir terminando, un problema muy acuciante, muy grave, que está ocurriendo ya y que está la ciudadanía en alarma, y se refiere al tema sanitario, al tema de la privatización de la sanidad, y concretamente parece que médicos de la privada pueden ir a la pública y la pública pagar a la sanidad privada y traspasar gran parte de todas esas inversiones. ¿Qué papel está cumpliendo la Junta de Andalucía y qué papel puede cumplir Sevilla como candidatura alternativa al Partido Popular con Juan Moreno, que está aplicando una política de privatización de los servicios públicos? Totalmente. Es una política encubierta de privatización de la sanidad pública. Cada vez hay más derivaciones a centros privados de intervenciones, de consultas. Ahora, la última noticia es incluso el médico de cabecera. Como bien dice, la propuesta es que empresas privadas utilicen las instalaciones públicas que hemos pagado entre todos y todas para ofrecer el servicio del médico de atención primaria. Esto nos parece intolerable. Evidentemente, esto es una competencia que se escapa a lo municipal, pero desde luego que un ayuntamiento tiene que estar siempre dando la cara por sus vecinos y vecinas, y esto vulnera los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros, en un gobierno liderado por nuestra coalición, siempre estaríamos del lado de los derechos de nuestros vecinos y vecinas, y haríamos las actuaciones necesarias para liderar una protesta en contra del proceso de privatización que está llevando a cabo la Junta de Andalucía del PP. Bueno, Susana, entonces nada más que agradecerte tu intervención para Radiópolis y nada, que tengáis mucha suerte el próximo 28 de mayo. Y bueno, creo que los oyentes se habrán dado cuenta que voy andando por la calle, como dice la agenda muy apretada. Espero tener la oportunidad de una entrevista más. Pues esto, que a ver si podemos tener una entrevista un poquito más tranquila, así que agradezco mucho la oportunidad y nada, muchas gracias. Al micrófono damos la bienvenida de gaditanos, malagueños, onubenses, sevillanos. Al bueno de Pedro Sánchez, que se embejuca apostando por la vida, por el magnífico legado artístico. Y suerte para contarla. Un espacio radiofónico De palabra que camina a las generaciones anteriores. Radiópolis, la voz de Sevilla.